Mientras tanto, volvemos aquí en el estudio porque tenemos a Juan Valdés del Observatorio Educativo a mi izquierda y a mi derecha Jonathan Liriano. ¿Por qué los presentamos así? Porque ellos tienen una diferencia de criterio con relación al tema del año escolar que empieza el 25 de agosto y la cobertura de la primera etapa, ¿verdad? El nivel de cobertura fueron cosas muy concretas, y Juan vino con su posición al respecto y es bueno que él exprese con total libertad. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a responder con los datos. Esos son los criterios. Sí, nosotros lo coordinamos. Él no vino, nosotros lo coordinamos. Claro. Bien. ¿Para qué? Porque él quería responder. No, él y yo tuvimos de inmediato, discúlpame, una conversación, un intercambio por redes de inmediato y quedamos de acuerdo en hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Propiciar que ese hombre ponga lo suyo. Exactamente. Entonces, Jonathan fijó una posición que yo quiero que Jonathan la refresque para poner a la audiencia en contexto e inmediatamente empezamos con la exposición de Juan Valdés del Observatorio Educativo. Vamos a ver. Hermano. Voy arriba, producción, que me vaya compartiendo las gráficas que he compartido, las imágenes. Primero, dije que en el debate público sobre la situación del sistema educativo y el nuevo año escolar se estaban mezclando informaciones y tergiversando con fines que no son los de proteger a la educación pública. Lo dije así mismo, prácticamente con las mismas palabras. Y dije que se estaban mezclando las informaciones de cobertura del nivel, de los diferentes ciclos de nivel básico y secundario con lo de inicial. Dije eso y que actores que se hacían pasar por la ADP o que se presentaban como la ADP estaban participando de eso. Y afirmé que algunos de esos actores, como Juan Valdés, que está aquí presente, no es un vocero de la ADP, ni es un actor del sistema educativo público independiente, sino que es un contratista que a la dirección de compra le suspendió un contrato de 500 millones de pesos. Y ahí está la publicación de la dirección de compra y en el portal de compra está la resolución con todas las faltas del proceso de licitación de una empresa que pretendía suplir un servicio en el sistema educativo por 500 millones. ¿En qué área el servicio? En el INAFOCAM. Pero eso, ahí está la publicación, está en prensa y está en el portal de compras. Okay. También dije que esa persona no representaba a la ADP porque la ADP se maneja a través de sus voceros y del CEN, pero que en la prensa, sin que lo desmienta Juan Valdés en ningún momento, se presenta Juan Valdés como dirigente de la ADP. No, él tiene un contrato de 14 millones al año, más de 1 millón por mes, para trabajar en la ADP en temas muy específicos, y él es un empresario del sistema educativo y un interesado en generar contratos de 500 millones con la educación pública. Y decía, porque no es un tema personal, que hay que edificar a la población para que comprenda a complejidad el problema, porque si lo ponemos más grande o más pequeño, no vamos a tomar las soluciones correspondientes. Sobre la cobertura, póngame las imágenes también, decía que Juan Valdés, en medio de este contexto, está compartiendo informaciones de que 300.000 niños se quedarán fuera de clase. Yo le decía, eso es una información manipulada, fuera de contexto, si no se explica y la prensa no conoce qué significa esto. ¿Qué significa esto? Que en República Dominicana la ley de educación prioriza y la Constitución la educación básica de 5 años en adelante, y el sistema educativo de República Dominicana está diseñado para esa educación, y eso es lo que comprendemos la mayoría de nosotros. Y que a partir del 2023 el presidente Luis Abinader, por decreto, cumpliendo con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto Educativo, dice no, vamos a darle con fuerza a la educación inicial, es decir, vamos a trabajar para que en vez de los 5 años el sistema educativo fortalezca la cobertura gradualmente desde el año en adelante hasta los 5 años, con los 2 ciclos del nivel inicial, y que ha sido gradual. Hay una población grandísima de esa edad que no tiene cobertura y nunca la ha tenido. Y estoy presentando los datos que en vez de reducirse la cobertura en inicial, que no se ha aumentado como se propuso el presidente todavía, pero en vez de reducirse la cobertura en inicial desde 2020 a la fecha, 2022 a la fecha, ha aumentado en más de 50.338. El anuncio que hizo el ministro recientemente con el presidente es que se va a acelerar el trabajo para cubrir y crear centros especializados, que no lo hacía con esa intensidad el Ministerio de Educación, para cubrir la parte de los niños de menos de 5 años.
Aquí el INAIPI tiene una cobertura del nivel inicial, pero es muy limitada, y se pretende que el gobierno utilice el Ministerio de Educación para acelerar eso y garantizar que los niños y las niñas de este país desde el primer año ya estén en la escuela. Pero eso amerita toda una logística especial. Si tú en medio de esta discusión, con el título del ADP, sin ser vocero del ADP, y está publicado en los medios que presenté ahí, porque lo presentan como dirigente del ADP, tú vienes y lanzas que hay 300.000 niños que se van a quedar fuera de clase cuando las familias están buscando cupos, y hay una situación real, que lo he mencionado varias veces, en la provincia de la Altagracia, en el Gran Santo Domingo y en Santiago, que el año pasado los padres están yendo a la escuela, se registran y se les da una respuesta. Y el año pasado hubo 6.000 padres que no encontraban cupo y se tuvo que activar un programa especial para llevarlo o a centros privados o alquilar aulas. Y que en este año hay menos de 30.000 niños, todavía familias, que están requiriendo cupo, y que se estila y se espera que antes de que inicie el año escolar, esa cantidad en la Altagracia, en el Gran Santo Domingo y en Santiago principalmente tengan la respuesta que se amerita y se logre lo que anunció el presidente, que ningún estudiante de escuela pública se quede sin cobertura por falta de cupo. A esos tres aspectos me referí: a que Juan Valdés no es vocero del ADP, como aparece en la prensa que publiqué aquí; a que Juan Valdés no es un actor independiente del sistema educativo, sino un contratista que fue suspendido una contratación de 500 millones de pesos, y que los números de cobertura que se están dando sobre 300.000 no se corresponden con la cobertura del nivel inicial, del nivel básico y secundario, que es la prioridad según la ley y la Constitución del sistema público dominicano. Ahí están los dos criterios fundamentales: que él no pertenece al sistema, tú dices, y que los números que él está dando no son los reales en el tema de cobertura. No, y que le suspendieron también, perdón, una citación de 500 millones de pesos. Entonces, Juan, sí, tenemos brevemente, tenemos tenemos 3 minutos para la pausa. Yo lo que planteo es que Juan responda en los primeros 3 minutos, porque a mí me interesa el debate educativo. Claro. Responde lo de la suspensión. Lo de la suspensión del contrato, y después vamos a la pausa y venimos con el debate sobre la cobertura y los datos. ¿Está bien? ¿Perteneces tú al sistema educativo, sí o no? Y es verdad que compra y contrataciones, sería bueno que proyecten nuevamente las declaraciones. Primero, yo llegué al Observatorio Educativo, yo fui el creador y proponente del Observatorio Educativo de la ADP con el PRM en el año 2019. Es una idea tuya. Es una propuesta nuestra al sindicato, porque nosotros entendimos en el año 2019, antes de que hubiera ningún contrato suspendido, como dice Jonathan, que había que llevar el debate educativo del sindicato a lo científico. Eso es lo primero. Y quien lleva el Observatorio Educativo es la corriente José Francisco Peña Gómez, que es este gobierno. En los años 2019, 2020, pueden buscar en los periódicos todas las declaraciones que dimos nosotros sobre el fracaso educativo del PLD en el periodo 2012-2020. O sea que el argumento de Jonathan de que esto es porque yo soy un contratista del Estado, que no yo. Es bueno que Jonathan entienda algo. Primero, cuando tú empiezas tu alocución, tú empiezas definiéndome a mí, no lo que yo estoy diciendo. Eso es un sofisma dominem. Y es bueno que tú aclares que tú aquí no estás en calidad de periodista. Yo me presento. Perdóname, ya tú expusiste. Tú eres un empleado del Ministerio de Educación que recibe un sueldo de 150.000 pesos 110 mensuales, según aparece en la Contraloría de la República, como encargado de comunicación del Ministerio de Educación. O sea, ahí dice encargado de comunicación. O sea, tu expresión acá no es la de un periodista independiente que está buscando la verdad. Tú eres un empleado de la Dirección de Relaciones Públicas del Ministerio de Educación. Y debes tener la entereza de presentarte al país como tal. Porque tu opinión no tiene que ver con la investigación. ¿Tú lo has dicho públicamente? Tu opinión perdón, lo mismo. Pero es bueno, que él haga su presentación. como él ha dicho, ya no lo soy, él ha dicho, perdón, usted aparece como tal, caballero, al día de hoy. Entonces, tus argumentos todos tienen una... Pero por favor, permítame. Tus argumentos tienen toda una explicación. Yo llevo 35 años trabajando en el sistema educativo y dirijo 5 instituciones. Una de ellas se llama Observatorio Educativo Profesor Juan Valdés, que en 2019 llevó a la ADP la propuesta de tecnificar sus luchas desde la investigación científica. Y te reitero, lo mismo que yo hago hoy, lo hice en 2019 y 2020 y está en la primera plana del periódico El Paribe, cuando yo aquí desnudé el fracaso de la supuesta revolución educativa del PLD. O sea que no me pueden decir que es un tema de ahora ni de un contrato. Con relación al contrato que tú dices,
Antes de entrar al contrato, ya formalmente, tú presentaste tus credenciales y le respondiste el tema de tu relación con el sistema educativo. No, ahora pero está el tema de la ADP. Sí, lo que pasa es que ahora yo tengo que hacer una pausa. Perdón. Vámonos con los dos criterios que faltan, pero lo vamos a hacer después que vengamos de la pausa comercial. Alejandro, llévatelo. 6 minutos y seguimos en este debate con Juan Valdés del Observatorio Educativo y Jonathan Liriano, que tienen una diferencia de criterio sobre 3 aspectos fundamentales que estamos discutiendo aquí. Nos quedamos con el contrato. Así es. Okay. Bueno, pues aclararle y que Carlos Pimentel dio unas declaraciones diciendo que ese contrato tenía problemas y que pero Carlos Pimentel nunca fue capaz de someter una instancia ni de someter ningún recurso jurídico. Y lo más interesante es que ese caso lo perdieron en los tribunales. Y el Tribunal Superior Administrativo, después de 2 años, los condenó a pagarnos todos los daños y perjuicios que nos causaron por eso. ¿Por qué? Porque eso es el manazo que usted pensaba darle, según... Sí, yo no puedo darle comisión a ningún funcionario público. Ok, una pregunta. ¿Cuál es el estatus actual del contrato? Mira, tú ves esto que tú ves acá, mire. Esa es una de las grabaciones del director general administrativo de esa institución, que durante el contrato se acercó a nosotros intentando extorsionarnos. ¿De dónde es el contrato que usted ha mencionado? De Inafocán. De Inafocán que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros lo denunciamos y mire, Jonathan, el Ministerio de Educación y el Inafocán los despidió a todos. También denunciamos al Contralor General de la República, a Catalino. También terminó despedido. Y también tenemos grabado al Subcontralor General de la República, Gerardo Espinosa. Y escúcheme bien, porque el argumento de Carlos Pimentel era: Juan, a usted le entregaron un contrato, una licitación como proveedor único. Le digo, ¿y quién ordenó que se hiciera esa licitación como proveedor único? Carlos Pimentel y Gerardo Espinosa, Subcontralor General de la República. Y lo más interesante, que yo lo tengo aquí grabado. ¿Está diciendo que Carlos Pimentel autorizó el contrato? Ese proceso, al primero que yo se lo llevé, como ex alumno mío, fue a Carlos Pimentel, donde yo consulté. Y Carlos Pimentel nos refirió a mí y a un gran líder que me acompañó en ese momento, que está como testigo, y todo eso está grabado. Lo interesante es que yo les he invitado a que vengan públicamente conmigo. ¿Por qué? Porque primero, lo más importante del caso que dice Jonathan es que lo perdieron en los tribunales. Yo lo gané y están condenados en el Tribunal Superior Administrativo. ¿Y cuál es el estatus actual del contrato? Ellos apelan, ellos tienen todo el derecho de apelar, pero están condenados, es lo primero. Segundo, ahí lo que sucedió es que yo me negué a aceptar una extorsión de dar 1%. Después de 20 años trabajando con el Inafocán. ¿Por acá lo Pimentel? Perdón, no a Carlos Pimentel, a lo que está, por favor. Mi amor, todo el mundo escúchenme, por favor. Escúchalo. Yo lo he denunciado, de hecho, eso se llevó al Palacio Nacional. De hecho, el presidente de la República tiene en su celular la grabación que se le envié yo del Subcontralor General de la República cuando autoriza al director ejecutivo de Inafocán a hacer una licitación como proveedor único, la única que se ha hecho en la historia, porque al día de hoy, Jonathan, mire, todas las universidades de este país y todos los institutos en estos 5 años de gobierno, a todos se le ha asignado contratos sin hacer ningún tipo de licitación. Y cuando usted lo suma, son más de 15,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la ley no lo requería. ¿Y qué hicieron ellos entonces? Para tratar de sacarme dinero, se fueron por ahí. Yo me negué, los grabé. Inclusive yo tengo grabado y yo lo he mandado ya. Se lo mandé a Carlos Pimentel, al presidente, a todo el mundo. Y yo lo llevé a la presidencia de la República. ¿A la presidencia? Sí, señora, allá al Palacio Nacional. Y todo eso estaba ahí. ¿Y hay alguien sometido a eso? Perdón, al final, el tribunal, ¿qué decidió? Que tenían que pagarnos todos los daños y perjuicios. ¿Y ¿Por tú qué? la tienes, esa resolución del tribunal? Claro, y está en apelación ahora, ellos lo están apelando. Ahora, ¿cuál es el tema? Por favor, mándame esa resolución. ¿Cómo no? Claro, porque eso es, perdón, eso ellos lo conocen, ellos nunca lo han refutado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, lamentablemente, hay actores que, como yo he seguido, como lo hacía antes de este gobierno, porque yo les insisto, abran los ojos. Este PRM que hoy es gobierno, en 2019-2020, primero, yo fui el que abrió el Observatorio Educativo de la ADP con la corriente José Francisco Peña Gómez. Y cuando yo denunciaba todo lo mal que estaba en el gobierno anterior, no había ningún problema. Ahora... Xiomara Aguante, mi amiga. No, la ADP y la corriente. Entonces, ¿cuál es el tema? Ahora mismo, primero yo me niego a darle comisión y lo que hacen es perseguirme. Perseguirme a la franca. Yo tuve que pasarme 2 años en un tribunal, tomando en cuenta que yo tenía más de 15 años trabajando con esa institución y tomando en cuenta, pueblo dominicano, que la única institución en este país que le exigieron ese procedimiento fue a la nuestra. Entonces, lo peor es que Carlos Pimentel y Gerardo Espinosa, y eso está grabado aquí, y eso yo lo he enviado al Palacio Nacional. Yo lo tengo cuando él dice, usted tiene que hacer una licitación como proveedor único porque ese proceso ya está adjudicado y está ejecutado. Me pusieron a gastar más de 500 millones de pesos
Y después que nosotros ejecutamos un programa durante todo un año, porque no le doy dinero, entonces me hacen todo eso. Conmigo no cuenten para darle un chele, perdón. Acusación a Carlos Es lo que Pimentel. estoy preguntándole. Es a Carlos Pimentel directamente. Eso está diciendo. No. Yo tengo esa pregunta. Déjalo que se exprese. Déjalo que hable tranquilo. Pero perdónenme. Tranquilo, déjalo que hable. Perdónenme, mírenme. Lo primero es lo siguiente. Nosotros llevamos este caso a los tribunales. Les reitero. A la primera persona que nosotros fuimos, después de ir a Contraloría, fue donde Carlos Pimentel. Y él nos orientó sobre el curso que había que seguir. Al final, son ellos los que les recomiendan a Linafocán. Bueno, entonces, tercer tema. Perdón, permítame. Son ellos los que les recomiendan a Linafocán hacer una licitación como proveedor único. Yo no hago licitación, yo no hago contratos. Y tomando en cuenta que llevo 15 años trabajando con esa institución, porque yo dirijo 4 instituciones. Una de ellas es el Observatorio Educativo y la otra es Professional Training Systems, que todo el mundo sabe. Sobre el otro tema y la cobertura. Pero permítame aclararle eso, porque han seguido hablando de ese tema cuando, insisto, el hecho de ser proveedor del Estado, lo cual me enorgullece ser en el área de educación porque ha sido mi contribución. Y así como soy proveedor, le he donado millones de dólares al Ministerio de Educación. Pueden buscar los acuerdos de donación. No, si gana 500 en un solo. No se gana 500 en un solo, porque para aclararle a usted, ese programa del que usted dice, ¿sabe cuántos participantes tenía? 298,000. ¿Sabe cuánto salía al año? 2,000 pesos. Así que creo que primero tienen que investigar. Cuando se hace opinión pública, hay un deber con la audiencia de usted investigar y tener fuente. Y usted saber de qué usted está hablando primero y traer evidencia, porque yo lo que tengo son evidencias. Yo no tengo opiniones. Entonces, insisto, el hecho de que Carlos Pimentel diga algo y luego no tenga la responsabilidad de someterlo a la justicia, le dice usted que es falso. Para mí, Carlos Pimentel no tiene ninguna credibilidad. Carlos Pimentel llegó a director de contrataciones y cuando era director de participación ciudadana, se opuso garrafalmente a que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tuviera contratos y se le delegara dinero del Estado para hacer compras públicas. En estos 4 años, el PNUD tiene más de 19,000 millones en contratos con el Ministerio de Educación y Carlos Pimentel no se ha opuesto a un solo contrato del PNUD. Ojo, no ha desmontado ninguno. La OEI tiene más de 1.400 millones. La Organización de Estados Iberoamericanos. UNICEF tiene más de 800 millones en contratos. Y Carlos Pimentel, Carlos Pimentel no se opone a nada de eso. En mi caso, yo lo he desafiado públicamente a que vengamos aquí, a los medios, y que escuchemos las grabaciones. Y yo lo he desafiado también. ¿Cuáles grabaciones? ¿Cuáles? La de toda esta gente. Dice que lo ha extorsionado, él dice. Pero no solo eso. El cuestionamiento básico era que el contrato era como proveedor único. ¿Y quién asignó el contrato? ¿Quién autorizó la asignación de un contrato como proveedor único? Que era innecesario. De hecho, yo tengo un documento negándome, oponiéndome a esa licitación como proveedor único. Y ellos, que son la autoridad, deciden, no, eso hay que hacerlo así. Después que lo hacen, que lo firman, que te lo adjudican, que te lo acreditan, dicen, no, eso es ilegal. Digo, pero son ustedes los que lo hacen. Y peor, que yo tengo la grabación en la cual el subcontralor general de la República le ordena a esa institución hacer eso. Entonces, lo primero es que cuando vayan a hacer una trama como esa, tienen que ponerse de acuerdo. Y todos violaron la ley. Ahora, al final, te reitero, nosotros en el TSA ganamos y condenaron a pagar en daños y perjuicios. ¿A quién condenaron? A Linafocán. Ahora, ¿tú sabes qué fue lo bueno de esa sentencia? A Linafocán, no a compra y contrataciones. Es que contrataciones no tiene que ver con esa parte. Contrataciones es lo que regula. Sí. ¿Cuál es el punto? Mi punto es el siguiente. La sentencia... Linafocán es una institución. ¿Del ministerio? Pero ¿quién está al frente de eso? No, ¿quiénes estaban en ese momento? ¿Quiénes estaban? Bueno, este señor, el pasado director Francisco Ramírez, fue el que se negó finalmente a proceder y actualmente está Clara Joa, que era la mano derecha de Ángel Hernández, teniendo una sentencia... ¿Qué tiene nada que ver con ese contrato? No, pero se niega a ejecutar la sentencia, porque lo que pasa con Clara Joa es lo siguiente, ese contrato te dice... Hay que que ya no estaba ahí, ¿verdad? Sí, pero es que las instituciones no son personales, son institucionales. Entonces, ¿cuál es mi punto? Esa sentencia te dice... Perdón, Juan, lo que quiero aclarar es porque como estamos en medio de un debate de ese tema, Clara Joa no estaba dirigiendo esa institución en ese momento. No estaba dirigiendo. Eso es lo que quiero aclarar, porque la conozco y sé que es una persona honesta. Ya está haciendo la violación a partir de la violación que se esté haciendo, ya es otra cosa. Clara Joa fue sometida la semana antepasada ante Milagros Ortiz Bosch, porque pero para que vamos a hablar de cumpla, no porque estuvo involucrada. Permítame, sí, no, un momentico. Clara Joa está siendo sometida ahora mismo, fue denunciada. ¿Por ustedes? Sí, ante la dirección. Para que cumpla. Pero por favor. Fafa, no me controle. Mire, permítame. Tranquilo, no tienen que pelear. No tienen que pelear. No tienen que pelear. Mire, la señora Clara Joa, que es la actual directora. Porque esta es una trama que viene desde la gestión de Ángel Hernández. Para que estemos claros.
O sea, una trama Una de la trama gestión de Ángel Hernández que contra viene ti. y es el mismo equipo. ¿Contra sí. ti o contra el observatorio? Contra ti. Es que no tiene nada que ver con el observatorio. Jonathan ha mezclado Eso dos dijo cosas que no Jonathan. tienen nada que ver. Jonathan lo que ha hecho es tratar de desacreditar una gestión, perdóneme, usted está tratando de desacreditar una gestión mezclando una institución que no tiene nada que ver con otra. Y usted lo que está haciendo es lo que se conoce en filosofía como un sofisma ad hominem, un argumento ad hominem. Usted está atacando a la persona, no a sus datos. Entonces, mi punto es el siguiente. Yo no tengo problema con eso porque yo tengo todos los argumentos y las evidencias. Y por eso he ganado en el tribunal. Con relación a la actual directora del INAFOCAN, está sometida ante Milagros Ortiz Bosch por violar la ley de libre acceso a la información pública, que es un crimen también. No un delito, un crimen. No solo eso, no solo eso. Sentencia del tribunal negándose a cumplirla. ¿Pero por qué? Información pública, del dinero mío, del pueblo dominicano. Entonces, permítanme seguir. La primera respuesta a Jonathan Pero es... discúlpeme. Espérate, porque ya tú tienes 9 minutos. Sí, Sí, pero permítame, porque es que no me dejan. Antes de pasar, Déjenme terminar. Ya usted expuso tres argumentos. La cobertura, Juan. En conclusión, lo que le digo es, después de esa sentencia, ahora nosotros tenemos sometido a la justicia a todas las universidades de este país, porque esa sentencia sí te dice que el contrato debió haberse hecho en el marco de la ley de compras y contrataciones públicas. Pero ¿qué pasa? En 20 años del INAFOCAN, ninguna institución en este país lo ha hecho. Si lo que decía Carlos Pimentel es verdad, todos los contratos que hoy tienen todas las universidades de este país son ilegales y hay que pararlos. Esa es la mejor respuesta que yo le tengo a usted y a Carlos Pimentel. Pero eso no se mete Carlos Pimentel. Ahora, Carlos Pimentel alegaba que eso era ilegal porque se hizo al margen de la ley de compras y contrataciones. Y es verdad, se hizo al margen de la ley de compras y contrataciones. ¿Por qué? Porque durante los 20 años de existencia del INAFOCAN, todos sus contratos son al margen de la ley de compras y contrataciones. Nunca, la única institución a la que Carlos Pimentel se le ocurrió exigirle eso fue a la nuestra. Hoy, el INAFOCAN tiene 4.500 millones en presupuesto y ninguna institución tiene un contrato por la ley de compra. Eso es lo primero. Vamos a lo otro ahora. Disculpe, antes de pasar a lo otro, una pregunta. ¿Tú quieres refutar eso? No, yo no quiero refutar. Quiero hacer una pregunta para no tener que hablar de esto. A mí no me gustan los temas judiciales hablar en la prensa. Para eso están los tribunales. Bueno, y ya nosotros ganamos los tribunales. Claro, mire. Vamos a ver. ¿Es cierta o falsa esta sentencia sobre el tema del INAFOCAN con el número 2024 R083015 del Tribunal Superior Administrativo, que sobre el tema de INAFOCAN con la entidad que usted preside, falla lo siguiente? Voy a leer uno de los fallos, el más sencillo. Sobre eso, porque me la han pasado la sentencia y creo que, para no hablar en otro momento, declara, primero, voy a tirar la de fondo. Segundo, rechaza en cuanto al fondo el presente recurso sometido por la entidad que usted representa, administrativo, contencioso administrativo, en solicitud de indemnización por Estado como justa reparación de los daños y perjuicios reconocidos por la sentencia número tal de fecha 15 de noviembre del 2004, dictada por la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, interpuesto por la entidad Valdés Professional Training System con el Instituto de Formación y Capacitación del INAFOCAN. Es decir, que en esta sentencia se rechaza la indemnización. ¿Qué falla tiene? No Esta se es rechaza. 2024. Usted leyó todo lo que dice ahí. Léalo, porque usted, si va a hablar de derecho conmigo, tiene que saber lo que está hablando. Sí, señor, por eso lo digo, porque van a hablar en otro momento. Yo soy abogado. Bueno, sí. Tercero, Léalo. declara el presente proceso libre de costas y ordena que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a las partes in litis y a la Procuraduría General de la República. Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Tribunal Administrativo. Déjame aclarar. Ya no hay más nada. Leí todo. Te voy a aclarar. Como tú dices que no dominas aparte, esa es la sentencia que vino después de la apelación. Porque ellos, cuando apelan... si me permitan terminar, por favor, tienen que escuchar legalmente cuál es el procedimiento. Te escuchamos, vamos a ver. Tú ganas un caso, el INAFOCAN apela, y ellos dicen entonces que no se puede pagar. ¿Pero por qué? Porque está en apelación. Pero es que este es superior. Tú no estás entendiendo entonces el procedimiento administrativo. Tiene que entender el procedimiento administrativo. Sí. Nosotros ganamos la sentencia. Pedimos que se ejecute el pago. ¿Qué hace el INAFOCAN para no pagar? Apela a la Suprema. Claro, sí. Entonces el tribunal te dice, yo no te puedo pagar hasta que no se conozca la decisión final de la Suprema. ¿Ya se conoció? No, perdóname. Se conoció hace rato, lo que se está esperando la sentencia. ¿Cuál es la desgracia para ellos? Que si ganan, pierden. Y si pierden, también pierden. ¿Por qué? Porque si la Suprema gana esa sentencia,
tienen que devolver todas las universidades y todos los institutos de este país todo el dinero, porque entonces si ese contrato es ilegal, todo el dinero que el Estado Dominicano le ha pagado, perdóneme, a todas las universidades de este país es ilegal. Entonces vamos a estar claros, hay un principio de la ley de compras y contrataciones, que es el de racionalidad y equidad. Antes del Usted no le puede aplicar... Juan, antes del principio, para que las universidades tengan que devolver todo el dinero, la jurisprudencia sola que constituye esa sentencia no basta. Yo no sé Tendría esa el Ministerio Público entonces que investigar y hacer una... Lo que le aclaro la claridad de que el proceso todavía está en los tribunales. Jonathan, lo que te aclaro es el procedimiento. Sí, señor. Nosotros ganamos la sentencia, nosotros pedimos que se nos pague y el INAFOCAM, para no pagar, la apela. ¿Qué dice esa sentencia? Bueno, está en apelación, no te podemos pagar ahora. Perfecto. Eso es lo que te dice esa sentencia. Pero te reitero, nosotros estamos esperando que cualquiera de las dos cosas pasen. ¿Por qué? Porque es sencillo. Nosotros ganamos en la Suprema, tienen que pagarnos y se van a negar porque el problema aquí se ha vuelto que es una persecución en contra nuestra. Eso es un robo a la franca, porque después que un proveedor del Estado gasta cientos de millones de pesos contratado por usted y ejecuta durante un año un proyecto, después de haber pasado casi 20 años ahí adentro, usted no le puede venir ahora con que no. Porque usted está dolido porque esa persona Vamos con la cobertura. lo está Vamos con la desnudando cobertura. públicamente por su fracaso. Vamos con la cobertura. Lo otro que decía Jonathan, yo recomiendo a Jonathan y a todo el pueblo dominicano a que no me crean a mí, a que entren al portal del Ministerio de Educación de Estadística, porque yo sé que no son expertos en educación, pero por lo menos tienen que tener el cuidado de leer sus propias estadísticas. Al ministro de Educación y al presidente lo han puesto a pasar vergüenza cada vez que van al ministerio por lo siguiente. Cuando usted va al ministerio, primero le dicen al país que por primera vez los niños van a empezar los 3 años. Ayer se retratan y dicen que no dijeron lo que dijeron. Pero cuando usted va al portal del Ministerio de Educación y busca las estadísticas de toda la vida del ministerio, se da cuenta que cuando empezamos este gobierno, porque yo no te vi a Jonathan, cuando yo estaba en el equipo del PRM haciendo el proyecto de educación de este gobierno. A ti yo no te vi alrededor de nada de eso. Tú ni soy eres experto político. en eso tampoco. Exacto. Entonces, nosotros los que sí trabajamos en el proyecto de educación de este gobierno, sabíamos que en ese momento, en 2020, ya habían decenas de miles de niños en la escuela pública desde los 3 años. O sea, que es falso. Lo segundo es que lo mejor es la Oficina Nacional de Estadísticas. Yo quisiera que se enfoquen en esto. Es el gobierno dominicano, miren este gráfico. Alejandro. Ese estudio se llama, Jonathan, Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, publicado por el gobierno dominicano en mayo de 2025, hace 3 meses. Sí. Y ese estudio te dice que acá, que hay alrededor de 1.070.000 niños en este país, y que de esos, solo el 34% tiene cobertura escolar. O sea, no son 300.000, Jonathan, son 700.000 niños dominicanos, con derecho constitucional a la educación, los que se quedan fuera de la escuela. Ahora, eso lo dice no Juan Valdés. Usted tiene que leer por lo menos el estudio del gobierno, del mismo gobierno, que se llama Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana. Pero ¿cuál es la gran confusión que tiene la gente? Yo invito a todo el mundo a que lea la página 46 del diseño curricular del nivel inicial de la República Dominicana para que sepa que desde el año 2014 todos los dominicanos tienen el derecho a ir a la escuela desde los 46 días de edad. Y que en 2020, cuando este gobierno llegó al poder, ya había miles de niños entre 1 y 2 años de edad en las escuelas públicas. ¿Cuántos miles más o menos? Eran unos 3.000 y algo, porque son los CAIPIS. Ahora, ¿qué pasa? Los CAIPIS son escuelas públicas. No olviden que los CAIPIS se financian con el presupuesto del Ministerio de Educación. Son más de 70.000 millones. ¿Qué te quiero decir? O sea, no son 300.000, son 700.000. Sí. Y el gobierno lo sabe. O sea, que esa gráfica... De hecho, yo he dicho que aquí dice 545.000 hombres y mujeres. Son, súmalo, 1.070.000. Eso es desde el 0 años, desde nacido. 517.000. Correcto. Pero mira, súmalo para que... No, Jonathan, recuerda... ¿Tú tienes razón en eso? No, pero recuerda... Tienes toda la razón. Ah, bueno, y recuérdate, yo que dirijo un colegio privado, acuérdate que aquí lo que hay es una tremenda injusticia e inequidad social. Porque quien puede pagar, lleva a sus hijos a la escuela desde 1 año. Sí. Entonces, es totalmente falso. También es falso... Dije que van a aumentar la matrícula en un 30% en este año. Eso es otro. O sea, al ministro le están poniendo a decir cosas al presidente que lo contradice su propia estadística. Y que van a construir 302 aulas móviles. Señores, déjenme decirles algo. El proceso de 302 aulas móviles, mírenlo aquí. Ese es un proceso totalmente ilegal. ¿Cómo? Para que a tu amigo Carlos Pimentel, Jonathan, tú se lo envíes, te lo voy a enviar a ti. ¿Tú sabes por qué? Carlos Pilar. Porque mire, ese proceso se publicó en el portal de compras el día 29 de julio.
Y el documento de aprobación de compra de urgencia por 831 millones se publicó el día 30. De urgencia. Perdón, de urgencia, violando la ley, porque Claro. el artículo 6 de la Ley de Compras y Contrataciones te dice, entre sus excepciones, que tú no puedes declarar de urgencia un proceso que sea realizado por tu falta de planificación y de cumplimiento con tu programación anual. Deben leer la misma ley. Entonces, peor, empezaron a construir las aulas móviles diciendo aquí que el contrato se va a adjudicar, mírenlo ahí, el 15 de septiembre. Un contrato que ni siquiera se ha adjudicado, que dice la programación de esa compra que se va a adjudicar el 15 de septiembre para construir 302 aulas móviles. Entonces, cuando te dice que la matrícula va a crecer en un 300%, el presidente decía que se va a triplicar la matrícula, lo que se triplicó. Entre al portal de compras y usted va a ver qué es lo que se ha comprado para construir aulas, a ver si van a caber y dónde están las 2.300 aulas que hace falta para un aumento de un 300%. Lo otro es que en los pasados años solo ha crecido un 24% la matrícula de inicial, no un 300%. ¿En qué tiempo? Desde 2022 hasta 2025, como dijo el presidente ayer. ¿Cuánto por ciento? Un 24%. Míralo aquí, Jonathan. Mira, Perfecto, ahí ¿no? tú tienes las estadísticas del Es ministerio. que esa es la misma que yo tengo y me parece muy bien que usted lo Entonces, plantee. Y cuando la luz me dé, cuando usted termine, Sí. yo voy a hacer. Entonces vamos a estar claros en que Sí. la información que están dando es totalmente falsa. Bien. Primero ahora es bien, falsa. ahora bien, Sí, sí, disculpe. breve. Mire, Juan Valdés, qué bueno que usted dio todos estos datos frente a nosotros y que vino a compartirlo aquí, Frente al país. frente al país. La realidad del sector inicial no es la misma que del resto del sistema educativo básico de primaria, el ciclo. Usted está diciendo que al 2020 habían 1.000, 2.000 niños en el nivel inicial. No, a nivel inicial no. Te estoy hablando de 1 a 2 años. De 1 a 2 años. Sí, a nivel ¿Cuánto inicial más no. o menos? ¿Tú sabes cuánto había Sí. en el nivel inicial? Sí. 175.000. Sí, en el 2020. nivel inicial, exactamente. Entonces, pero en el 175.000. primer ciclo habían como 2.000. Sí, Entonces, el primer ciclo son los CAIPIS. usted está diciendo, entonces, mira la estadística que yo tengo, que son justamente las que usted tiene. Ah, bueno. Justamente las que usted tiene. Y es lo que yo quiero destacar. Que en el 2021-22, la matrícula del nivel inicial era 166.581. Exactamente. Y que en el 2023-2024 es 216.000. Correcto. Bien. Entonces, ¿qué está pasando en el nivel inicial? En vez de reducirse, se está aumentando y el gobierno dominicano está intentando, que declaró como una prioridad en el 2023, lo inicial. Cuando usted tira el dato de los 300.000 y usa la base, esa información a mí me lo explicó el señor Miguel Ángel Fernández de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, porque toma del censo y el derecho de los niños desde los 0 años en adelante a estudiar. Pero la educación pública en este país, su especialidad y su prioridad es comenzar lo básico que dice la Constitución y la Ley de Educación, que es la educación básica y aquí de los 5 años en adelante. Eso no es ahora se está Dígame ampliando dónde dice y eso. usted está mezclando los datos No, y dígame genera dónde dice eso. confusión. Dígame qué legislación educativa Bueno, dice usted, la socio. Ley de Educación, la misma Ley de Constitución. Educación no dice eso. Y Dígame qué ahora artículo la dice. Estrategia Nacional de Desarrollo es la que incluye el nivel inicial. Y en vez de reducirse, y usted está de acuerdo Usted con está eso, hablando de la se Estrategia está Nacional de aumentando la Desarrollo cobertura. 2012-2030. Eso no es ahora. Déjalo que él termine Para el terminar, argumento. Sí, porque está dando información falsa. Disculpe, Sígame. la cobertura en el nivel inicial, que no es de 5 años para abajo, Sí. ¿se ha reducido o ha aumentado en más de 20% en los últimos 4 años? Pero claro que ha aumentado porque ese no es el Perfecto, tema. El tema que perfecto. estamos hablando acá no es que ha aumentado la cobertura. Primero, el tema que estamos diciendo aquí es que el presidente ha dicho que ha aumentado en un 300% y es falso porque es un 24%. Segundo, usted está hablando, usted lo que dijo aquí, que no era cierto que 300.000 niños se quedaban fuera y usted se equivocó Del totalmente. nivel básico, yo dije. No, usted dijo Porque del nivel usted inicial. Usted está tirando lo de Usted está inicial hablando para del nivel camuflar inicial. como que hay 300.000 niños de No. 5 años en adelante No. que no van a conseguir cupo. Usted- Y es mentira. perdón, Eso fue lo que yo perdón, aclaré. Yo hablé del nivel inicial y te reitero, usted dijo que era falso que 300.000 niños se quedaban fuera de la Del escuela. nivel básico, Y yo para, dije. caballero, perdóneme, es que la escuela no es el nivel básico. Usted tiene que por lo menos entender un No, pero poquito de él diseño dijo- curricular. Él dijo del nivel básico. Es que no es el tema. Bueno, el pero tema eso fue lo que, es sobre el y yo- debate sobre lo que él y planteó, no de lo que diga. ¿Cuándo yo he dicho que es el nivel básico? Es que usted primero tiene que conocer el sistema educativo. Si va a hablar de educación, tiene que tener por lo menos el respeto a los docentes y a quienes trabajamos educación de hablar con propiedad. Lo primero es lo siguiente. Si usted va a hablar de que es falso que aquí se va a quedar 300.000 niños fuera de la escuela, usted tiene que saber de qué usted está hablando. No Usted es no que sabe la lo que está comunicación hablando. hay que especificar, o si no usted manipula. No, y como yo- usted es un actor con conflicto de intereses, No, porque tiene una el parte conflicto interesada de intereses lo tiene 500 usted porque millones. Usted es un funcionario del Ministerio de ¿Eh? Educación.
Ojo, el que es un funcionario del Ministerio de Educación aquí es usted. No, es que ahora yo soy mire, público. usted que tiene un conflicto de intereses porque usted recibe un sueldo mensual del Ministerio de Educación para ejercer una función de Pero relaciones usted públicas. le cobra 14 millones a la ADP. La ADP no es el ministerio. Usted es un empleado de la ADP. No, para su información, yo gano ¿O terminó no el contrato? 14 millones de pesos, no, millones de dólares. Y le he donado millones de dólares al Ministerio de Educación. Usted es un millonario, güey. Y le he donado, perdón, Tengo que ser amigo suyo. perdón, es que usted no puede desinformar al pueblo así porque eso es irresponsable. Sí, señor. Usted está tratando de atacarme a mí sin ningún fundamento ni argumento, en lugar de atacar mis argumentos. Sí, señor. Entonces, mire para acá, para que usted esté claro, le reitero, usted dijo aquí que era falso, que 300,000 niños se quedan fuera de la escuela. De nivel básico, y usted, perdóneme, Soy pero déjeme hablar. Oye, Yo lo que he dicho, yo yo te he lo que he hablado dicho, mucho. yo lo que he dicho todo el Doctor, tiempo te he hablado es mucho. que se quedan Te he hablado 300,000 mucho. niños fuera de la escuela. La escuela no es el nivel primario, la escuela es... Y déjeme decirle algo, los niños más pequeños tienen un derecho aún inclusive más serio. Porque todo el que sabe de educación sabe que el pilar está en el nivel inicial. ¿Y cuál es la realidad? Que al día de hoy el gobierno dominicano ha sido incapaz pregunta. de construir las aulas necesarias para que esos 700,000 niños, ni siquiera 300,000 ahora, no tienen un derecho constitucional a la educación. Sí, ahora Vamos una cerrando, última pregunta. vamos cerrando. Una última Jonathan y pregunta. Graimer, Una última y pregunta cerramos. para ver si la población Vamos a entiende ver. la diferencia. En esos 300,000, usted incluye que usted entiende que debe garantizársele la cobertura a todos los niños recién nacidos de 2 meses. No, de porque día. si tú eres bueno en matemáticas, Eso mira es lo por que qué. estoy diciendo. Pero mira, pero escucha, es que tú tienes que escuchar. Si tú quieres hablar de educación con propiedad, por lo menos tienes que escuchar. Yo te he dicho a ti que son 700,000. Si yo te digo 300,000, yo estoy hablando de la mitad. Ni siquiera el 50% De menos de del la total. Menos de la mitad. A los 3 años O sea adelante. que aquí lo que pasa, Jonathan, es que tú estás tratando de disminuir una tragedia y con eso tú no lo haces bien en este país. Porque primero, los datos que doy son todos con evidencia. Y yo, inclusive, esos no son datos de la ADP. Porque tú has cuestionado inclusive que yo sea vocero. Yo no soy vocero de la ADP. No, que usted yo no- soy usted no es director, vocero. escúcheme, yo soy director del Observatorio Educativo de la ADP mucho antes de que llegara este gobierno. Cuando este gobierno sí me buscó a mí cuando quería hacer su programa de educación para yo editar. Graimer. Sí, Ojo, señor. entonces pónganse claro, le quiero Graimer. aclarar a este país. Y mire, Graimer. el dinero que la ADP, que no me lo paga a mí, se lo paga una institución con un personal y una nómina, porque se han puesto a decir, Juan Valdés le cobra 14 millones a la ADP. Bueno, déjame decirte algo, yo trabajo como acreditador internacional y Graimer. yo me gano Sí. millones de Dale. dólares en lo que Graimer, hago. Sí, señor. Valdés, No, Yo no usted- cobro, usted es yo una no- estrella en y su no es área. a mí que me lo paga, Graimer. es a una Valdés. institución, para Valdés. que usted esté claro. Ya tú lo Me dijiste. preocupa un tema porque yo siento que es una absoluta irresponsabilidad de este y de los gobiernos pasados Sí. de que este país llegue a un proceso lectivo, un año escolar nuevo, y aquí haya que buscar furgones, o sea, No son furgones, eso es incorrecto. los Aquí no se móviles, busca escuelas furgones. móviles, Sí. escuelas móviles, alquilar casa y inscribir muchachos en colegios privados. Para mí es una vergüenza. Bien. Después de Graimer, es que el No, problema no, del espérate, Ministerio espérate, de espérate, Educación- espérate, es si queremos darle el participación. contrato. No, es que no El tenemos. contrato. Escúchame, hermano, es que yo tengo 3 minutos Pero- fuera. pero, Escúchame, José, ese contrato que le voy a espera. preguntar. Lo que pasa es que tú hiciste una pregunta, tú hiciste una reflexión. Pero es para poder preguntar sobre Es eso. que no, es Tu que pregunta. Víctor está en el La aire. contratación y Félix, de eso es. discúlpame, mi hermano, Yo te voy que a él lo enviar. explicó ahorita y te lo Sí. puedes dejar y tú lo puedes La tratar mañana contratación en de YouTube. esa escuela Pero mira, móviles. tú conduces programa, Ay. hermano. Tienes que ayudarme ahí. ¿De cuántos son los Víctor, millones de eso? Ahora mismo él te lo va a decir porque él habló de eso ya. Víctor. Víctor Sí, y primero, Félix, cerramos. Indistintamente, un niño fuera del aula ya es un tema de atención. Si Sí. tenemos un niño fuera del aula, un tema de atención. Creo que la autoridad reconoce el factor de que hay niños fuera del aula. Buscaron excusas, que 11,000 escuelas paradas, que los hoteles del este Todo están eso es creciendo falso. mucho. Bueno, argumento baladí. ¿Cuál es el panorama en función a la solución de la problemática? Mira, en este momento el Ministerio de Educación tiene paralizada más de 300 escuelas que deberían estar ya casi terminadas en proceso. Y hablando del nivel inicial que habla Jonathan, ahora mismo hay más de 400 aulas del nivel inicial que también están así. ¿Cuál es el problema? Que de 11.200 millones de pesos, el ministerio a esta fecha solo está ejecutando el 5.5 y le está pidiendo a las escuelas públicas, oigan bien, que usen su propio fondo descentralizado para el remozamiento de las escuelas. O sea que toda la información que han dado es falsa. Ahí está la comunicación. Eso está bien, eso está bien. Bueno, Eso no está señores, bien, miren, los ustedes fondos son escucharon a Jonathan, Liriano, escucharon a Juan Valdés. La educación es un eje transversal y es un tema de interés para todos los dominicanos. Y de eso se trata este programa, de que pongamos sobre la mesa los argumentos para que usted construya una opinión de calidad. Muchísimas gracias a Juan, muchísimas gracias a Jonathan por haber participado. Alejandro, llévatelo.